Buen día. Vamos entonces a hacer la conciliación bancaria de la empresa A del banco número B, de la práctica 11. En la sesión anterior dijimos que en la redacción de la práctica nos daban el enunciado de unas operaciones de diario y luego en la misma práctica nos armaron los libros auxiliares, tanto de la empresa como del banco, que son los que están aquí plasmados. En esa redacción, primero nos presentaron el estado de cuenta bancario de la empresa A del banco B. Y de segundo lugar, nos presentaron el mayor auxiliar de la empresa. Puede ser entonces que a veces presenten el mayor auxiliar de forma inicial y el estado de cuenta posterior. O sea, no nos podemos entonces acostumbrar a un mismo orden. Lo importante es que manejemos la teoría contable que para la empresa la cuenta bancos es una cuenta de activo, por lo tanto aumenta por el debe, disminuye por el haber y su saldo es deudor. Y que para la institución financiera, como dijimos que es una cuenta de pasivo, porque es un dinero que la institución financiera le debe a tercero, entonces aumenta por el haber y disminuye por el debe. En esa información que nos proporcionaron, nos dijeron entonces que el saldo final del estado de cuenta era 14.000 y que el saldo final de la empresa 11.500. Fíjense que ya hay diferencia en saldos finales. Esto quiere decir que sí hay partidas en conciliación. Que el saldo inicial, tanto del estado de cuenta como de la empresa, era cero, y claro, eso es lógico, era cero. ¿Por qué? Porque la cuenta bancaria se le hizo apertura fue en el mismo mes de julio. Entonces, ella no existía para el mes de junio. Por eso es que el saldo inicial, tanto de la empresa como del banco, es cero. Por otro lado, les recuerdo entonces que el método que vamos a utilizar aquí en clase para conciliar es el método de saldos igualados o saldos correctos. ¿Cuál es el orden entonces que yo tengo para conciliar? Yo comienzo de uno de los libros. En este caso, hoy, en esta práctica, voy a comenzar con el estado de cuenta porque fue el primero que me dieron. Y comienzo a revisar según el orden de aparición de los movimientos. Así como ellos van apareciendo, así es que yo los voy a conciliar. Y me hago las siguientes preguntas. El día 1 de julio, en el estado de cuenta, apareció el depósito B0300 y apareció en el haber por 9.800. Yo antes de irlo a buscar en el mayor auxiliar me pregunto, ¿el documento depósito cómo se mueve operativamente? El documento depósito afecta los saldos siempre de manera positiva. Contablemente hablando, en el estado de cuenta, eso es por el haber. Es decir, que está correcto. Voy y lo busco en la empresa. En la empresa, el documento siempre se va a comportar de la misma manera, es decir, que también aumenta los saldos. Lo único es que contablemente el documento depósito en la empresa se registra ¿por dónde? Por el debe. Cuando yo los voy entonces a conciliar o a revisar o a comparar, como usted lo quiera llamar, yo me pregunto, ¿coinciden los números de documentos? Sí, coinciden los números de documentos. ¿Tienen la misma cantidad? Sí, los dos tienen la cantidad 9.800. ¿Está registrado correctamente? Sí, está registrado correctamente tanto en el banco como en la empresa. Entonces, esta operación está conciliada. Para conciliar, la recomendación es identificar, referenciar, bien sea con tildes, con números, como en este caso con letras, como lo hice yo, o sencillamente ir tachando. En esta práctica yo escogí marcar o tildar con las letras. Fíjense, la operación 1 es A. Voy a hacer un alto importante. Ustedes tienen el estado de cuenta y el mayor auxiliar, pero no van a tener en ninguna de las prácticas, en ninguna de las redacciones, los signos menos y más y menos. Porque eso es para efectos didácticos, que yo se lo estoy escribiendo aquí, para recordarles, para recalcarles que ustedes tienen que manejar que para la empresa es un activo, que para el banco es un pasivo. Hasta que ustedes, por supuesto, ya estén ágiles y lo hagan de manera rápida. Repito, estos signos que están aquí antes de cada debe y haber, simplemente lo estoy colocando para efectos didácticos. Nunca lo van a encontrar en ninguna de las operaciones. Ahora sí continúo conciliando.
Como yo dije que tenía un orden, y el orden en este caso, en la práctica de hoy, lo estoy tomando desde el estado de cuenta, me voy al estado de cuenta. Y me pregunto, ¿qué movimiento viene? Viene el movimiento del 4 de julio, viene un documento que es el cheque 701, y empiezo mi pregunta aquí mismo en el estado de cuenta. ¿Qué hace el documento cheque? El documento cheque resta, disminuye saldos. Entonces, si yo me percato y reviso mi estado de cuenta, está en el debe, porque contablemente en el estado de cuenta la disminución de saldos está por el debe. ¿Ok? Está perfecto, está correctamente registrado en el banco. Eso lo voy a hacer siempre antes de ir a buscarlo en el otro libro. Como está registrado correctamente en la institución financiera, no hay error en la institución financiera y voy y lo busco en la empresa. Y las preguntas que me hago son las siguientes. ¿El cheque número 701 apareció? La respuesta en este caso es sí, apareció. ¿Cantidad correcta? La respuesta en este caso es sí, cantidad correcta, porque son 1.200 y están por 1.200. Posición correcta. Cuando me refiero a posición correcta es está registrado contablemente con la regla contable correcta. Sí, porque en la empresa los cheques se registran por el haber y está en el haber. Es decir, que el cheque 701 está conciliado porque no tuvo errores, no tuvo omisiones, no tuvo disparidad, ni en la empresa ni en el banco. Y yo lo represento con el número B, la letra B. Como si no mantengo un orden me pierdo, entonces yo escogí, y lo repito nuevamente, escogí que mi control de hoy sea el estado de cuenta. Entonces yo me vuelvo al estado de cuenta y viene el depósito B304. Y me hago la misma pregunta. El depósito B304, ¿qué hace? ¿Qué hace el documento depósito? Aumenta. ¿Está registrado bien en la institución financiera? Sí, porque está en el haber. Y el haber en la institución financiera es un aumento. Entonces, ahora sí voy tranquilamente a buscarlo en la empresa. Y me pregunto, ¿apareció? Sí, apareció. Aquí está el depósito B304. ¿Cantidad correcta? Sí, cantidad correcta. Me dijeron que buscara 7.000 y encontré 7.000. ¿Posición correcta? Sí, posición correcta, porque en la empresa tenía que aparecer con un cargo, tenía que aparecer por el debe y apareció por el debe. Entonces, esta operación está conciliada. Siempre que yo consiga las operaciones sin ningún tipo de error, se dice que está conciliada. Me regreso al estado de cuenta, busco el cheque del 9 de julio, el 702, y me hago las mismas preguntas. Entonces, ¿está registrado correctamente en el banco? Sí, porque está en el debe. ¿Apareció en la empresa? Sí, apareció en la empresa. Apareció con el mismo monto, apareció en el mismo número de documento, por supuesto, y también apareció restando, es decir, apareció en el haber. Entonces, el cheque 702 también está conciliado. Aunque suena tonto, las preguntas que me voy haciendo son sumamente importantes porque me permiten detectar cualquier error que pudo haber tenido, bien sea o la institución financiera o la empresa como tal. Me regreso al estado de cuenta. 10 de julio, cheque 703, ¿qué función o cómo afectan los saldos los documentos cheque? Los afectan restando. Ah, pero en el banco los afecta por el debe y en la empresa los afecta ¿por dónde? Por el haber. Quiere decir que aquí en el banco está registrado correctamente. Ahora me voy al libro mayor y me pregunto, ¿apareció? Sí, apareció. ¿Cantidad correcta? Sí, cantidad correcta. ¿Por qué? Porque era 3.500 y apareció con 3.500. ¿Posición correcta? Sí, porque estaba registrado correctamente, porque tenía un abono. Y en la empresa los cheques se abonan. Quiere decir que esta partida también estaba conciliada. Regreso a mi punto inicial, que es el estado de cuenta, y voy al siguiente movimiento bancario. El 12 de julio
Me dicen que busque un depósito, los documentos de depósito aumentan, en el estado de cuenta deben estar por el haber, está en el haber, quiere decir que aquí no hubo partida en conciliación. Voy al banco y lo busco y me pregunto, ¿apareció? Sí, apareció. ¿Cantidad correcta? Sí, cantidad correcta. ¿Posición correcta? Sí, posición correcta. ¿Por qué? Porque apareció con un cargo, con un débito. Y en la empresa los depósitos van debitados. Quiere decir que aquí también, entonces, está conciliado. Si yo tuviese entonces en una clase presencial, yo les diría a ustedes que esta conciliación, todo está perfecto, casi todo está conciliado, pero realmente el resto de las prácticas que vamos a encontrar y a veces en la misma práctica real, existen partes en conciliación de mayor complejidad, como lo iremos viendo más adelante. Luego viene el cheque número 705. Entonces nos preguntamos, ¿está bien registrado el cheque número 705 en la institución financiera? No. ¿Por qué no? Porque el cheque como tal, como documento, disminuye y la institución financiera lo registró por el haber, lo registró sumando. Entonces viene nuestra primera partida en conciliación. Hubo un error. ¿Cómo entonces yo lo analizo? Me armo un mayor o una cuenta T, como también ustedes la llaman, o ¿qué otro nombre le dan? Sí, mayor auxiliar, cuenta T, y lo explico de la siguiente manera. Para la institución financiera quedamos entonces que se comporta como un pasivo. Haber disminuye, debe resta. El cheque, que es un documento que disminuye, la institución financiera lo colocó por el haber. Ese fue su error. Contablemente, ¿cómo se registran, se corrigen los errores? En este caso, que fue un abono por error con un cargo. Si yo cargo 2.800, entonces 2.800 cargado y 2.800 abonado hace efecto cero. Es decir, ya reversó la operación. Sin embargo, queremos que quede registrado 2.800 por el debe. Vuelvo entonces a contabilizar 2.800. En resumen, ¿cuánto registro? 5.600, ¿sí? Que es la suma de estos 2.800. Voy entonces a mi partidas en conciliación. Eso es lo que voy a traspasar en partidas en conciliación. Recuerden que estamos trabajando con el método de saldos conciliados. Cuando comenzamos a armar entonces las partes en conciliación, como todo informe debe estar identificado con el nombre de la empresa y el tipo de reporte. En este caso es empresa A, conciliación bancaria del banco B y la fecha de la conciliación. Estamos conciliando al 31 de julio. Al 31 de julio, que es el último día del mes. Cuando conciliamos por el método de saldos correctos, se comienza con los saldos finales del mes. Entonces vamos a visualizarlo. Saldo al 31 de julio de libros, llamaré libros a la empresa. Si voy entonces a revisar los libros, sí, la empresa tiene 11.500 de saldo. Saldo final al 31 de julio de bancos, es decir, el estado de cuenta. Tiene 14.000 bolívares. ¿Qué es lo que colocamos aquí? Ya ubicamos entonces el saldo final. Y vamos entonces a registrar en partidas en conciliación o a identificar, como le llamo yo, porque no es un registro. Para que sea un registro debe hacerse un asiento contable y no hemos hecho asiento contable, solamente estamos identificando cómo corregimos el error. Entonces voy y escribo la descripción. ¿Cuál es el documento que tuvo el error? Un cheque. ¿Cuál fue el tipo de error? Que lo abonaron incorrectamente. Entonces escribo mi descripción. En este caso yo escribí cheque número 705 abonado por error. ¿Quién se equivocó? ¿La empresa o el banco? Se equivocó el banco.
Para corregir ese error dijimos que tenía que ser por 5.600. Aquí están los 5.600, que es estos dos, 2.800. Ahora, ¿por qué lo coloco restando? Porque dijimos que tiene que ir por el debe. Pero como aquí no hablamos ni de debe ni de haber, sino de suma o resta, por eso es que coloco resta. Retrocedo. El documento cheque 705, el banco se equivocó y lo abonó, es decir, lo sumó. Hubo un error en posición, hubo un abono por error. Entonces, como un abono por error, lo duplico, que fue lo que se hizo. ¿Por qué lo duplico? Un monto hace efecto cero y otro monto registra la operación. Y le coloco el signo de la columna a la cual pertenece, que es debe y es restante. Eso fue lo que hice aquí con la partida de banco. Si yo lo dijera así rápido, de forma directa, yo pudiese decir que los errores en posición se duplican, que fue lo que hicimos, y se le coloca el signo del documento al cual representa. ¿Cuál es el documento que yo estoy revisando? Un cheque. ¿Cuál es el signo del documento cheque? Restar. Eso fue lo que hice. Es otra manera de hacerlo, pero por supuesto es menos contable. Continúo conciliando. Ya aquí en el cheque 705, lo que hice fue, primero que nada, preguntarme si el banco lo tenía registrado correctamente. Voy a la empresa y me pregunto, ¿apareció? Sí, apareció. ¿Cantidad correcta? Sí, cantidad correcta porque son los mismos 2.800. ¿Posición correcta? Sí, posición correcta porque la empresa registra los cheques en el haber y está en el haber. Entonces, esta partida ahora sí puedo decir que está conciliada y corregida. Se las identifiqué con G y GA. G porque al final ellas dos como tal sí estaban conciliadas, pero GA pues con lo del error, o como lo quieran decir. G, aquí la corrección del error, y GA que están conciliadas. Lo importante es que ya ellas se fueron. Me regreso al estado de cuenta y viene una nota de débito el 14 de julio. El documento nota de débito, ¿qué hace con los saldos? Los disminuye, los resta. ¿Está bien registrado en la institución financiera? Sí, porque está registrado por el debe. Perfecto. Voy y lo busco en la empresa. ¿Apareció? No, no apareció. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ninguna parte apareció nota de débito. Entonces, tengo otra partida en conciliación. Cuando les di la teoría, yo les decía que aquellas notas de débito o notas de crédito que tiene el banco, pero no la empresa, se llaman notas de débito pendiente. Por eso es que aquí en la descripción de esta parte de conciliación, como no tiene número, sino fecha, yo escribí nota de débito del 14 de julio pendiente. ¿Qué faltó la palabra? Pendiente. ¿Quién la tiene? El banco. ¿A quién le hace falta? A la empresa. Entonces, cuando llega a la empresa, llega restando los saldos, que son estos 20 bolívares. Perfecto. Me regreso. No tildo, porque no tengo con quién tildar, solamente sé que ya está en partidas en conciliación. Me regreso al banco, que es donde partí. Yo dije hace rato, voy a terminar de revisar todo lo que aparece aquí y por defecto es que luego voy a ir a la empresa. Tengo el cheque 707. ¿Está registrado correctamente? Sí, porque está en el debe. Voy y lo busco. ¿Apareció? Sí, apareció. ¿Cantidad correcta? Cantidad correcta. ¿Posición correcta? Posición correcta porque está en el haber. Esta partida está conciliada. Luego viene, porque me regreso otra vez al banco, el cheque número 708. ¿Está registrado correctamente en el banco? Sí, porque está en el debe. Los cheques restan. Voy y lo busco. ¿Apareció? Sí, apareció. ¿La misma cantidad? No, tienen diferencia en cantidades. ¿Posición correcta en la empresa? Sí, posición correcta en la empresa porque está en el haber. Entonces quiere decir que aquí la única partida en conciliación que voy a armar es la diferencia en cantidad. El enunciado de la práctica en la parte final me dice,
que asuma que los errores por diferencias en cantidad se le atribuyen al banco. Entonces, estoy diciendo en este caso, me están indicando en este caso, que la cantidad correcta son los 8.300. Y que el banco, por error, nos quitó 8.380. ¿Cómo lo explico? Aquí abajo, yo les armé la explicación. Ya se las vamos a identificar. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo digo, ¿quién se equivocó? En este caso, la institución financiera. Por eso es que yo aquí voy a hacer mayores. Un punto importante. Cuando hago estos mayores, yo no coloco bancos. Yo coloco o empresas o bancos, porque realmente estoy haciendo mayores, son de las instituciones como tal. Repito, el mayor es para la institución financiera o para la empresa. En este caso, los dos mayores que he hecho hoy son para la institución financiera. Para la institución financiera dijimos que es un pasivo. Está bien. Lo primero que yo hago es sacar la diferencia, o sea que ahí no debe haber problema. Siempre resto. Cada vez que haya diferencia en cantidad, se restan. Después sabré si esa diferencia es positiva o negativa. Esa es otra cosa. Cheque 708, 8.380. El otro cheque que registró la empresa, 8.300. ¿De cuánto es la diferencia? De 80. Yo solo sé que la diferencia es de 80. Sin embargo, voy a hacerlo contablemente, como debe ser. Me dijeron que la empresa, que el banco se equivocó con la cantidad, que el banco registró, voy a irlo marcando aquí solamente para que se puedan ubicar conmigo, que el banco registró 8.380 por el debe y que no tenía que ser así. Entonces, si yo soy el contador del banco, si ese fuese el caso, y el banco cargó 8.380, ¿qué haría yo? Le abono 8.380. Si le abono la misma cantidad, ¿qué efecto hizo? Cero. Pero es que yo no quiero que la operación quede en cero. Yo quiero registrar el cheque correcto. ¿Cuál es el monto del cheque correcto? 8.300. Entonces quiere decir que si yo quiero registrar el monto del cheque correcto son 8.300. ¿Por dónde? Por el debe. Contablemente hablando, este es el registro. Le hago un abono y luego le hago un cargo. No puedo hacer en este caso asientos porque yo no tengo ni idea para qué eran esos cheques, o por lo menos no es lo que ando buscando hoy, porque aquí están las operaciones. No estoy buscando hacer asientos porque no me lo están pidiendo en este momento, sino que identifique las partidas en conciliación, que es otra cosa. Entonces, ya yo sé que con 80 bolívares, ¿por dónde? Por el debe, porque la que mayor cantidad quedó por el debe, ¿sí? Ya vamos a ver de manera ahorita cuando pase a la otra partida, porque aquí creo que los voy a confundir si les digo por el debe. Entonces, si yo reviso otra vez mi mayor, yo digo, le sumé, por el debe tuvo 16,680, por el haber 8.300, al final, ¿qué saldo quedó? 8.300, que es lo que yo ando buscando. Entonces, voy a mi partida en conciliación. ¿Cómo registro mi partida en conciliación? Escribo diferencia en cantidad, ¿ok? Entonces les digo, cheque número 708, diferencia en cantidad. ¿Quién se equivocó? El banco. Me dijeron que el banco se equivocó. Ok. ¿Qué hizo el banco? El banco me quitó 8.380 cuando debió quitarme 8.300. Quiere decir que el banco tiene que sumarme 80 bolívares. ¿Qué es lo que tengo aquí? El cheque número 708 con diferencia en cantidad, el banco se equivocó, por eso que está en la columna de banco y el banco debe darme 80 bolívares. Me regreso entonces a las operaciones. Con esta explicación se corrige el cheque número 708. Y pudiese decir entonces que ya ella está conciliada. Luego viene el cheque número 709 y me pregunto, ¿está registrado correctamente en la institución financiera? Sí, porque está en el debe. Apareció el cheque número 709. Voy y lo busco en la empresa y no apareció. Dice que no está por ninguna parte aquí el cheque 709, pero estaba bien registrado en la institución financiera. Es decir, que es una partida en conciliación. ¿Para quién? Para la empresa.
¿Quién lo tiene registrado? El banco. ¿A quién le hace falta el registro? A la empresa. Ellos se llaman cheques en tránsito. O sea que si nosotros revisamos aquí, tenemos entonces el cheque número 709 no contabilizado, disculpen. No contabilizado es cuando lo tiene el banco, pero no la empresa. Entonces, ¿quién lo tiene? El banco. ¿A quién le hace falta? A la empresa. Cuando llegue el documento cheque, ¿qué hace con los saldos? Disminuye. Y por eso es que aquí va disminuyendo. Me regreso a partidas en conciliación o a los mayores. Cheque número 110.50. Ya aquí esto llama la atención, es una alerta. Fíjense que los correlativos de los cheques son 700. Este correlativo no me pertenece. También pudiese ser que me llamaran los nombres de los bancos, porque si bien es cierto que si cambio de chequera, puede ser que la siguiente chequera venga con otro correlativo, por lo menos en los números iniciales. No es nuestro caso. Aquí en clases, mientras ustedes vean números de correlativo tan distintos, porque no pertenece, no corresponde. Este documento no debería aparecer en la empresa. Es que si yo lo busco no aparece porque no le pertenece. El banco se equivocó. El banco me cargó un cheque que no me corresponde, que no era mío. Entonces, primero que nada me pregunto, ese cheque que no era de la empresa, el banco ¿qué hizo con él? Me quitó dinero, me restó dinero porque lo colocó por el debe. Entonces ese cheque que yo quiero que el banco lo corrija, lo tiene que hacer sumando. Si yo voy aquí entonces, él aquí colocó en la misma partida de banco que no corresponde y lo colocamos sumando. Por último, en el estado de cuenta tenemos el cheque número 711. Y me hago la pregunta de siempre, ¿está bien registrado en el estado de cuenta? Sí, está bien registrado en el estado de cuenta. ¿Por qué? Porque está en el debe. No hay problema con el banco como institución financiera. Ahora voy a buscarlo en la empresa. ¿Apareció? Vamos a buscar. Cheque 711, cheque 711. ¿Apareció? Sí, apareció en la empresa. ¿Cantidad correcta? Sí, cantidad correcta. ¿Posición correcta? Sí, posición correcta. Quiere decir que ese cheque está conciliado. ¿Sí? Ese cheque está conciliado. Me clico aquí. Ok. Entonces, ya terminé con todo el estado de cuenta. Antes de irme a revisar qué quedó aquí sin marcar, empiezo a visualizar. Todas estas partidas, esta nota de débito había quedado sin marcar, era una parte en conciliación, este cheque era otra parte en conciliación y este cheque 110.50 también. Ya terminé con mis movimientos del extracto bancario. Ahora reviso, por eso lo importante de tildar, de marcar, de referenciar, que quedó sin revisar, sin cotejar. Entonces tengo el cheque 706 de 1.200, fíjense que no tiene nada, ya yo lo marqué previamente en morado, pero ustedes lo van a tener en negro igualito. Pero ese cheque 706 fue aquel que se anuló porque era el gasto de alquiler duplicado. Quiere decir que ese cheque 706, por estar anulado, nunca lo iba a conseguir en la institución financiera. Un movimiento que se registró por el haber con un movimiento que se registró por el debe hace efecto cero. Quiere decir que estas dos partidas las puedo llamar, no sé, vamos a llamarla 1. Voy a llamarla aquí número 1. Y número 1 están conciliados. O sea, se concilió en la misma empresa. ¿Qué más me quedó sin revisar? Me quedó sin revisar este cheque 710, me quedó sin revisar este cheque 712 y me quedó sin revisar el depósito B340. Entonces, ¿cómo se llaman los cheques que tiene registrado la empresa, pero no el banco? Se llaman cheques en tránsito. Entonces, tengo aquí que me voy a armarlo a partir de conciliación.
Cuando yo lo voy a armar, yo siempre me hablo y me pregunto, ¿quién lo tiene? La empresa. ¿A quién le hace falta? Al banco. Entonces, por eso es que debería estar en la columna de banco, ¿sí? Cuando llegue ese cheque a banco, ¿qué hace con los saldos? Disminuye. Aquí está la respuesta. Lo tiene la empresa, le hace falta a banco, se lo coloco a banco, disminuyendo. La otra partida es el cheque 712. Es la misma explicación. ¿Quién lo tiene? La empresa. ¿Quién le hace falta? Al banco. Cuando llega al banco, ¿qué es lo que hace? Disminuye. Y la última partida es un depósito. ¿Quién lo tiene? La empresa. ¿Quién le hace falta? Al banco. Cuando llega al banco, ¿qué hace el documento de depósito? Suma. Por eso es que aquí está sumando. Ya terminamos las partidas entonces en conciliación, ya todo quedó identificado. Como estamos trabajando con saldos correctos, saldos igualados, esto es, o saldos conciliados, esto es lo que coloco al final. Y la sumatoria de la columna de libros y de la columna de bancos deben ser las mismas. Ya hemos culminado entonces la conciliación bancaria de la práctica número 11. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión resolviendo la conciliación bancaria de otro enunciado. Feliz día.